Bien, entonces les decía, en el día de hoy vamos entonces a trabajar ya un ejercicio de lo que es programación lineal. Duan, qué pena, me colabora porfa cerrando el micrófono que es que se repite mi voz. Listo. Gracias. Listo, entonces vamos a mirar cómo abordamos de forma práctica pues un problema con programación lineal. ¿Sí? Esa que están viendo en este momento en pantalla es la guía que está puesta también ahí en plataforma, que tiene un contenido pues como de, creo que son 9 ejercicios. Esos 9 ejercicios no hay que hacerlos todos, por ahora no los vamos a hacer todos, ¿sí? Sino que nos van a ayudar entonces como para que practiquemos cómo se plantea, ¿cierto? Cómo se debe comprender, plantear y resolver un problema con programación lineal. ¿Sí? Listo, entonces recordemos que cuando hablamos de programación lineal, lo que nosotros queremos aquí es buscar mejorar la toma de decisiones. Y la programación lineal entonces nos va a permitir eso, o sea, nos va a permitir entonces que nosotros establezcamos un modelo o modelos matemáticos, ¿cierto? Ese modelo matemático va a contemplar entonces una función objetivo y en particular esa función, en términos matemáticos, va a ser una función lineal. ¿Sí? Allí en ese problema que nosotros vamos a abordar, vamos entonces a encontrar una serie de restricciones lineales y algunas variables y unas restricciones de no negatividad. Que en este cortico párrafo que nos resume aquí es que nosotros cuando tenemos que enfrentarnos a una situación laboral, a una situación en ambiente de negocios, entonces nosotros vamos a encontrarnos que debemos resolver un problema. Ese problema entonces va a ser nuestro objetivo, ¿cierto? Y para poder nosotros resolver ese problema necesitamos tomar decisiones. Pero cuando queremos resolver ese problema, entonces nosotros tenemos que mirar qué variables son las que intervienen en ese proceso. O sea, qué situación, lo que uno llama en el contexto de la vida cotidiana, las causas del problema. O sea, qué está causando, ¿cierto? Y cuáles van a ser sus posibles consecuencias. Entonces, eso lo llamaría entonces uno acá como ese tipo de las variables que intervienen ahí y las restricciones que le dan el mismo problema. Entonces, nosotros aquí vamos a mirar, o sea, vamos a identificar primero lo que es una función objetivo, ¿cierto? Que esa función va básicamente a optimizar, aquí no aparece la palabra, pero es muy importante esa palabra aquí, y es la palabra de optimizar, ¿sí? Y cuando nosotros queremos optimizar, entonces hay dos caminos, ¿sí? En ese proceso de optimización hay dos caminos. Un camino puede ser entonces la optimización por medio de lo que es la maximización o la optimización, voy a rayar por acá, por medio de la minimización, ¿cierto? Entonces, cuando optimizamos, lo hacemos en estos dos rangos. Maximizar entonces, por ejemplo, beneficio, utilidad, minimizar costos, ¿sí? Gastos. Eso entonces es lo que nos va a llevar ante el modelo matemático en la parte de programación lineal. Como les decía ahorita, sujeta entonces a ciertas limitaciones, lo vamos a llamar entonces no limitaciones, lo vamos a llamar entonces son restricciones. ¿Sí? Cuando nosotros establezcamos un problema, bueno, aquí voy a colocar un problema, por ejemplo, es el consumo de energía. ¿Sí? En el consumo de energía, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la casa, nos preocupa mes a mes el recibo de energía, que suba, que no suba, ¿cierto? Y entonces uno trata de tener, por ejemplo, en ciertas como reglas o parámetros en la casa para que ese consumo de energía sea controlado. Y lo que uno busca, por ejemplo, siempre es que ese consumo de energía aquí sea menor, ¿cierto? Al bajar el consumo de energía, entonces el costo va a ser menor. Listo, ¿y cómo logramos nosotros entonces ahorrar energía? Bueno, ¿qué alternativas utilizamos nosotros para ahorrar energía? Por ejemplo, Katia, ¿qué utiliza? ¿Qué hace para ahorrar energía en su casa? Pues desconecto, profe, los aparatos cuando no se están utilizando. Correcto, entonces de la desconexión de los equipos. Eh, Duan, ¿qué otra alternativa, por ejemplo, plantearía usted?
Profe, pues lo común uno que hace es desconectar más que todo las cosas que pues, en su momento son innecesarias utilizar consumiendo energía, ¿verdad? Sí, Eso es como que lo más común que uno hace, ¿cierto? Tratar de conectar las cosas, si no las utilizas, desconéctelas. Y en realidad sí se ve la disminución en costo. correcto. Hay algo a lo que uno no le presta mucha atención, por ejemplo, y que uno se da muchos gustos y trata de darle muchos gustos a los de la casa. Y es que cada miembro de la casa, o si la casa tiene 4 habitaciones, te van a haber 4 televisores. Cada habitación tiene un televisor. Entonces todo el mundo tiene televisión, pero cada quien en su cuarto, en la habitación, ¿cierto? Y si acaso de pronto entonces el mayor de la casa, entonces que tiene un televisor en la sala, ¿sí? Entonces una forma también de ahorrar energía puede ser eso. Bueno, si vamos a ver televisión todo, listo, conectamos todo entonces en un mismo lugar a ver televisión. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un televisor, por ejemplo, en una habitación implica que usted allá va a tener el televisor, va a tener entonces la ventilación y va a tener la iluminación también consumiendo. Y en cada habitación va a ser lo mismo. Entonces, miren, un pequeño ejercicio, ¿cierto? Y entonces uno allí, en ese proceso, por ejemplo, que identificamos aquí, bajar el consumo de energía, entonces, mire, uno empieza entonces a anotar esa serie de acciones que uno puede hacer y cuáles de esas acciones entonces son viables, cuáles no son viables. Y empieza entonces uno a mirar qué es lo que interviene, por ejemplo, en ese consumo de energía. O sea, qué hace que mi consumo de energía se eleve. Y entonces esas cosas que hacen que se eleve y que yo pueda controlar, entonces en las que yo voy a empezar a organizar y a llamar entonces como unas restricciones. ¿Sí? Bien, entonces nosotros para resolver un problema de programación lineal vamos a hacer básicamente estos 7 pasos, que es lo que estamos por ejemplo, haciendo en este momento. Primero es entender el problema, ¿cierto? Vamos a identificar nuestro problema, a entenderlo, eh, eh, cuáles son ese tipo pues, de situación que realmente queremos nosotros alcanzar, porque de pronto la situación va a estar muy abierta. Siempre sabemos que vamos a optimizar, pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a optimizar en esta situación en particular? ¿Será maximizando o será minimizando? ¿Sí? Cuando entendamos bien el problema, entonces vamos a describir el objetivo, ¿cierto? Ese objetivo del problema. Vamos a describir las restricciones, o sea, cuáles son esos parámetros que controlan, ¿sí? Que controlan entonces a nuestro problema. Mirar entonces ¿sí? cuáles son las variables de decisión, o sea, de todo eso, por ejemplo, que nosotros estamos enumerando, verificar pues, el consumo de energía, ¿cierto? Realmente entonces, ¿cuáles son unas variables? Por ejemplo, en algún momento, cuando eso yo he consultado algo y es que, bueno, no estoy en la casa, entonces yo desconecto, o en la noche desconecto la nevera. Entonces, para mí no sé si será mito o será que. Yo de hecho me hago la pregunta, entonces si descuento la nevera durante toda la noche, entonces estaría ahorrando energía allí. O será de pronto que cuando la desconecten de la energía, pues sí es verdad, no consume energía, pero en el momento que la conecten en la mañana, la energía se va a ir forzada a enfriarse nuevamente para poder tener las cosas frescas o frías, ¿cierto? Refrigeradas. Y más sin que en el día es cuando uno abre más la nevera. Entonces, el hecho de desconectar o conectar, en este caso, por ejemplo, de la nevera, no sé qué tan bien sea, ¿cierto? O sea, si es una variable que sí tenga decisión allí, que sí tenga peso o no. ¿Sí? Cuando tenemos descrito todas estas tres variables, no, estas tres acciones pues, que intervienen allí en nuestro problema, entonces sí vamos a escribir el objetivo, ¿cierto? En términos de esas variables que hemos descrito. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Listo, entonces, nuestro objetivo va a ser entonces maximizar. Listo, bueno, en este caso, por ejemplo, minimizar el consumo de energía. Entonces, ¿qué podemos nosotros, en un consumo de energía, qué podemos nosotros controlar? Por la cantidad de kilovatios, la cantidad de kilovatios hora, podemos controlarlo. La cantidad de electrodomésticos, bueno, que eso se van a reflejar aquí en los kilovatios hora, ¿cierto? ¿Qué no podemos controlar nosotros? La estratificación. Eso nosotros no lo podemos controlar porque eso está definido, ¿cierto? ¿Qué no podemos controlar? El cargo básico. Sí, eso es un dato ahí estándar, pues, que depende también como de la estratificación. Entonces lo que uno busca entonces es mirar qué variables son las que intervienen y a partir de entonces de esas variables es que uno escribe entonces esa función objetivo, como también escribe las restricciones. ¿Sí? Y siempre vamos a agregar algo, en estos programas de programación lineal vamos a llamar algo que se llama restricciones de no negatividad.
una restricción cuando de no negatividad es que en un caso, por ejemplo, empresarial, en un ambiente empresarial, si nosotros queremos fabricar lapiceros y queremos entonces que el costo de los lapiceros sea lo más mínimo, entonces esta restricción de no negatividad nos puede decir, entonces, supongamos que los lapiceros son rojos y negros, ¿cierto? Entonces usted va a fabricar, no sé, ¿cuál de los dos le da mayor rentabilidad? ¿Los lapiceros rojos o los lapiceros negros? ¿Cierto? Optimizándolos. Pero usted, como es una fábrica, como usted es una fábrica, usted tiene que fabricar, tiene que producir, sean lapiceros rojos o lapiceros negros, o de los dos. Pero usted no puede pretender tener rentabilidad, tener optimización, sin que fabrique lapiceros, sin que fabrique negros o rojos. O, por ejemplo, pensarse que usted va a optimizar con una cantidad de lapiceros con valor negativo, ¿sí? Entonces allí pues usted no estaría fabricando, sino que estaría como desmontando o desfabricando. Pues eso no sería tendría como razón de ser, ¿cierto? Entonces eso es lo que llamaríamos nosotros la parte de lo que es la restricción de no negatividad, ¿sí? Bien, entonces aquí en eso nosotros vamos a abordar unos conceptos que van a ser clave para nosotros desarrollar un problema de programación lineal, y va a ser algo que llamamos modelo matemático. Un modelo matemático básicamente es una representación. Por ejemplo, si yo les escribo a ustedes aquí y es igual a mx más b, esto es un modelo matemático. ¿Se acuerda alguno de los dos de qué representa ese modelo matemático? Y es igual a mx más b. O este otro, y es igual a ax a la 2 más bx más c. ¿Sí? Esos son modelos matemáticos que ya se conocen. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan alguno de esos? Tranquilo, listo. Entonces, este, por ejemplo, se conoce en matemática como la ecuación de la línea recta. O sea, una línea recta o una función lineal se comporta de esta manera. Una función lineal se comporta de esta manera. Y ese, por ejemplo, es la ecuación de una parábola, ¿sí? O una función cuadrática. Entonces, eso es un modelo matemático, eso es una representación, digámoslo así, entonces un poco abstracta, para indicar entonces un objeto matemático. Bueno, otro concepto que vamos a abordar son las restricciones de no negatividad, que se lo acabé de explicar, ¿cierto? O sea, la idea entonces es que aquí los valores van a ser ceros, las variables que aquí van a ser ceros o mayores que cero. Bien. Solución factible. Bueno, entonces cuando uno encuentra resuelve un problema de programación lineal o lo está resolviendo, uno encuentra entonces unas soluciones que son factibles. Básicamente, ¿qué es una solución factible? Una solución que es posible, ¿sí? Que es posible dentro del problema, pero, ojo, pero que posiblemente, para que valga la redundancia con el término posible, que posiblemente hay otra solución mejor que esa, ¿sí? Otra solución mejor que esa. Entonces vamos a encontrar varias soluciones y esas varias soluciones van a ser factibles, pero entre ellas lo ideal es que nosotros escojamos la que optimice, ¿cierto? La que optimice mejor. Bien, entonces esas soluciones factibles van a estar dentro de una región factible. Todo ese conjunto de soluciones factibles, ahí agrupaditas, que lo vamos a llamar entonces nosotros un área, ¿cierto? Eso lo vamos a tener entonces dentro de un área. Y entonces nosotros vamos a llamar área factible o área de región factible. Más adelante, bueno, vamos a hablar entonces también lo que son las variables de holgura, forma estándar, punto extremo. Estos que vienen hacia acá, por ahora no los vamos a abordar. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a tratar entonces cuando los vamos a abordar cuando traemos entonces lo que es el problema del transporte y el método simples. Estas cuatro, ¿sí? Claro que aquí están pues como resumiditas, pero las vamos a necesitar. Básicamente entonces son variables que como en el caso de la variable de holgura, una variable entonces que se adiciona al problema para poder entonces uno crear una igualdad, ¿sí? Una igualdad, porque en el sistema puede haber un desequilibrio. Cuando uno plantea el problema, en el caso por ejemplo de oferta-demanda, ¿cierto? Lo ideal es que siempre hay un equilibrio entre la oferta y la demanda.
Pero si hay un desequilibrio, uno necesita también resolver el problema. Entonces, para uno poderlo resolver, uno agrega entonces variables de holgura, ¿sí? Para poder tomar entonces una decisión. Igual esas variables que uno está agregando, supongamos, si usted está fabricando, volvamos a entrar a los lapiceros, y entonces su demanda es de 5.000 unidades de lapicero y usted está fabricando apenas 4.500, le está faltando. Entonces se agrega esa variable de holgura, esos 500 que está faltan ahí, para poder resolver el problema. Pero luego sabe que esas 500 no las está fabricando, entonces esas 500 al final salen nuevamente, ¿cierto? Y usted puede resolver su problema a partir de de la información real. Bien, mire, entonces son los ejercicios que les planteaba yo ahorita. Aquí tenemos 5, en la página siguiente tenemos los otros 4. Vamos entonces a resolver un problema de esos, ¿sí? Con programación lineal. Vamos a arrancar con el primero, para que lo veamos más práctico. Listo, entonces dice acá que una compañía fabrica y vende dos modelos de lámpara, L1 y L2. Para su fabricación se necesitan, qué pena, un momentico, en la primera tutoría leímos ese problema y lo resolvimos, o planteamos algo, ¿cierto que no? No, señor. Sí, claro, gracias. Listo, entonces dice aquí, para su fabricación se necesita entonces un trabajo manual de 20 minutos para L1 y de 30 minutos para L2, y un trabajo de máquina para L1 de 30 minutos y de 10 minutos para L2. Dispone para el trabajo manual 100 horas al mes y para el trabajo de máquina 80 horas al mes. Sabiendo que el beneficio por unidad es de 15 y de 10 euros para L1 y L2 respectivamente, planificar la producción para obtener el máximo beneficio. Bueno, aquí nos dicen entonces que obtener máximo beneficio, ya nos están indicando qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Vamos a maximizar. Listo, entonces, una recomendación. Algunas personas de pronto yo lo llamo así, se avientan a resolver el problema, a plantear las ecuaciones, ¿cierto? El modelo matemático, de una pues como identificando las variables y identificando pues como los parámetros que están allí. Pero yo recomiendo, por ejemplo, que iniciemos ya con una tabla de doble entrada. Esa tabla de doble entrada nos va a permitir a nosotros resumir esa información que tenemos acá, y ese resumen nos va a permitir entonces modelar un poco mejor el sistema. Entonces aquí yo voy a tratar de hacer una tabla de doble entrada, y entonces vamos a tratar como de resumir todo este texto que está aquí con una tablita. ¿Y por qué yo lo llamo pues que podemos tratarlo con una tabla de entrada? Porque mira aquí, por ejemplo, cuando leemos el enunciado nos dice entonces que se fabrican modelos de lámpara, 1 y 2 modelos de lámpara, ¿sí? Y nos dicen que para poder fabricar esas lámparas hay un trabajo, ¿cierto?, que es manual, y un trabajo que es de máquina, ¿sí? Entonces hay una cierta cantidad de trabajo manual y cierta cantidad de trabajo de máquina. Entonces tengo modelos por un lado, tipos de trabajo por otro lado. Aparte de eso me dan entonces luego la cantidad de horas que puedo yo trabajar entonces al mes de forma manual, y la cantidad de horas que puedo trabajar con la máquina, ¿cierto? Y aquí al final entonces nos dicen el precio de utilidad que me deja cada uno de los modelos de las lámparas. Entonces me dice aquí que 15 euros la lámpara L1, ¿sí?, y de 10 euros la lámpara L2. Entonces, identificando ya eso, entonces yo voy a colocar por acá, voy a colocar aquí, por ejemplo, lámpara L1. La lámpara L1, y por acá también voy a colocar L2. Así resumido, como para que nos quede listo. Y entonces también nos dice que hay
Para fabricar una lámpara L1 tenemos entonces trabajo manual y hay trabajo de máquina. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a mirar cómo nosotros podemos, esta información que tenemos acá, trayéndola entonces a esa tablita que estamos intentando pues como construir aquí. Entonces vamos a mirar aquí. Nos dice entonces lo siguiente, que para el trabajo, que son dos tipos de lámpara, ¿cierto? Que para fabricar una lámpara L1 se necesita, ¿sí? De fabricación se necesita trabajar manual, trabajo de manual de 20 minutos para L1, ¿cierto? Entonces, aquí donde está L1 yo voy a colocar entonces trabajo manual 20 minutos. Voy a cambiar ese color aquí, que es eso. Listo. Y nos dice además que son 30 minutos, perdón, para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y de 30 minutos para el modelo L2, es correcto, sí. Y 30 minutos para el modelo L2. Luego dice enseguida, y un trabajo de máquinas para el L1 de 30 minutos y de 10 minutos para L2. Aquí nos dan 30 minutos por acá para, ¿sí? Y 10 minutos entre aquí con L2. Listo. Entonces mire cómo todo ese texto que está hasta aquí, ¿cierto? Está resumido entonces en esa partecita aquí, en ese cuadrito que es como les debía de dar la entrada. Seguidamente nos dicen, se dispone para el trabajo manual 100 horas al mes. O sea, la suma de todo eso, lo que hagamos con la lámpara L1, ¿cierto? La cantidad de lámparas L2 que hagamos, que cada una gasta 30 minutos, al final no debe superar 100 horas. ¿Sí? No debe superar entonces 100 horas. Entonces, ya allí automáticamente nos están definiendo como un control, ¿cierto? Como una restricción. Entonces al final tenemos entonces 100 horas, pero esas 100 horas pasa lo siguiente, y es que aquí yo estoy hablando de minutos y aquí tengo horas. Entonces en matemática debe haber entonces la dimensionalidad, ¿sí? O sea, podemos trabajar todos, pues todo sea en minutos o todo sea en horas, pero no podemos entonces nosotros hacer una operación de sumar minutos aquí, ¿cierto? Minutos, y que entonces colocar aquí como horas, ¿cierto? Entonces todo está en una dimensionalidad. Entonces la pregunta es, ustedes me responderán, ¿convertimos estos minutos a hora o estas horas las convertimos a minutos? La hora minuto, profe. Ok, entonces en 100 horas ¿cuántos minutos hay? Vemos que una hora tiene 60, entonces sería 60 por 100. 70.000, ¿no? Sí, señor. A ver, María. 60.000, ¿cierto? No, 6.000, perdón. ¿Cierto que sí? Sería 6.000. Listo, entonces ahora el trabajo de máquinas tenemos que son ¿cuántas? 80 horas, ¿sí? Y 80 horas entonces convertidas a minuto sería 6 por 8, 48, ¿cierto? Sería entonces 4.800 minutos. Aquí voy a colocar entonces esto en minutos y acá también tendríamos 4.800 minutos. Listo. Eso entonces es lo que es como el total que tenemos. ¿Sí? Entonces ya sabemos entonces que la lámpara L1 lleva 20 minutos de trabajo manual, 30 minutos de trabajo de máquina. La lámpara L2 lleva entonces 30 minutos manual, 10 minutos de trabajo de máquina. Que al mes podemos trabajar entonces 6.000 horas de 6.000 minutos
en trabajo manual y 4.800 minutos de trabajo de máquina. ¿Sí? Sigue aquí enseguida. Sabiendo que el beneficio por unidad es de 15 y de 10 euros para el L1 y L2, ¿cierto? Entonces, ¿eso dónde lo colocaríamos? Entonces, podemos agregar aquí una columna y esa columna la podemos llamar entonces nosotros beneficio. Y nos dice entonces que el beneficio para cada una de ellas sería lo siguiente. Para el E1 es de 15 euros, ¿cierto? El beneficio de este lo vamos a colocar pues aquí en euros. Y para L2 de 10 euros. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Sí, vamos. Vamos bien, listo. Bueno, entonces ya tendríamos nosotros aquí nuestra tabla de doble entrada con la cual podríamos decir, mire, ya tenemos resumido entonces nuestro problema. Ahora sí, entonces, a partir de esto, hay que empezar nosotros a comprender y describir pues como nuestro problema. Como les decía, esta tabla de doble entrada entonces lo que nos hace es como ayudarnos a resumirlo, ¿sí? Pero cuando uno lo resume automáticamente entonces estaríamos también como comprendiendo el problema, ¿sí? Listo, entonces en nuestra pregunta dice planificar la producción para obtener el máximo beneficio. ¿Qué restricciones encontramos nosotros allí en esta situación? ¿Sí? ¿Qué restricciones encontramos en esta situación? ¿Y cómo podemos nosotros plantear entonces esa función para obtener los beneficios pues, que nos están pidiendo acá? ¿Sí? Entonces, primero empecemos entonces por las variables. ¿Cuáles serían entonces las variables del problema? Bien. ¿Cuáles son las variables del problema? O sea, cómo esa fábrica, eso que produce lámparas, ¿cierto? Podrían tener beneficio de maximización. Sería entonces que entre más lámparas se puedan vender, ¿cierto? Mayor entonces va a ser su beneficio, ¿sí? A mayor cantidad de lámparas, mayor beneficio te va a tener, porque vamos entonces a maximizar, y cuando maximizamos entonces lo que buscamos es obtener pues, mayores ventas, ¿sí? Entonces, para obtener esa mayor cantidad de ventas, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues lo que nosotros hacemos es fabricamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fabricar entonces lámparas, sea modelo L1 o modelo L2, ¿sí? Lo que no sabemos nosotros es qué cantidad de lámparas son las que se deben de fabricar, ¿cierto? Qué cantidad de lámparas con estos parámetros que están aquí, ¿cierto? Con estos parámetros y estos parámetros pues, como de control, qué cantidad de lámparas L1 y qué cantidad de lámparas L2 son las que nosotros podríamos fabricar, ¿sí? Entonces, una primera variable, voy a colocar entonces por acá como variable. Entonces, una primera variable que nosotros podemos identificar aquí es el número o cantidad, voy a colocar la palabra cantidad, de lámparas L1, ¿sí? Y la otra variable es el otro tipo de cantidad de lámpara, de cantidad de lámpara, pero ese modelo L2. Bien, y como van a ser variables, entonces nosotros tenemos que darle nombre matemático, ¿sí? Un nombre matemático, una expresión que nos acorte a todo esto, porque nosotros no vamos a entonces siempre escribir en un problema, bueno, cantidad de lámparas L1 multiplicadas por 15,
Entonces uno no escribe como todo eso, ¿cierto? Entonces uno las variables las representa siempre con una letra del abecedario, ¿sí? Comúnmente entonces uno utilizaría las últimas letras del abecedario, lo normal. Entonces, como dice, entonces que X nos va a representar es la cantidad de lámparas L1 y por lo tanto entonces Y, ¿sí?, va a ser de la cantidad de lámparas del modelo L2, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestro problema resumido, hemos identificado las variables y las hemos nombrado, ¿sí? Ya colocamos entonces como nombre. A partir de eso, entonces, de estas variables que ya tenemos aquí, es que entonces vamos a hablar de las restricciones y de la función objetivo, ¿sí? Como sabemos que vamos a maximizar, entonces la función siempre se va a escribir como un Z. Yo escribo por acá. Función objetivo, ¿cierto? Luego aquí lo primero que hacemos, segundo paso, entonces identificar nuestra función objetivo, ¿cierto? Tanto identificarla como escribirla entonces. Entonces, ¿qué nos dice aquí para la función objetivo? ¿Cierto? Que nosotros vamos a maximizar el beneficio. Pero entonces, esa maximización de beneficio está supeditado es a la cantidad de lámparas L1 y la cantidad de lámparas L2 que se puedan fabricar, ¿cierto? Pero ojo, que nosotros conocemos que para las lámparas L1 el beneficio es de 15 euros y que la lámpara L2 es de 10 euros. Entonces nuestra función objetivo, que la vamos a llamar siempre como un Z, ¿cierto? Esa es nuestra función, y en este caso va a ser máximo, quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Vamos nosotros a fabricar cierta cantidad de lámparas L1, pero si fabricamos una sola lámpara, el beneficio va a ser de 15 euros. Si fabricamos dos lámparas, 30 euros. Si fabricamos 4, si fabricamos 1000, entonces ¿qué estamos haciendo? Es la cantidad que fabriquemos multiplicado por el beneficio que ellas nos den, ¿cierto? Entonces eso se escribiría como 15x. Entonces, ese es el beneficio que va a tener entonces al fabricar las lámparas, la lámpara modelo L1. Entonces 15 euros por cada lámpara que yo fabrique. Pero como no fabrico un solo tipo de lámpara, en el que fabrico tener otro, y esa otra me va a dar es 10 euros, entonces sería 10 por la cantidad de lámparas modelo L2 que yo fabrique. Entonces esa es nuestra función objetivo, ¿sí? Puede suceder, como les decía ahorita, que yo no fabrique lámparas L1, sino que solamente fabrique lámparas L2, porque con eso es que yo tengo mayor beneficio. O lo contrario, que fabrique solamente sea lámparas L1, porque bueno, cada uno me está dando 15 euros, ¿cierto? Y no fabrique entonces L2. Pero eso nos lo va a lograr identificar, ¿sí?, el paso 3, y es las restricciones. ¿Sí? Las restricciones. Y las restricciones entonces se puede identificar muy fácilmente con la tablita de doble entrada. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos primera restricción, y es la cantidad de tiempo que nosotros tenemos disponible para el trabajo manual, y es de 6000 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que la cantidad, por ejemplo, la cantidad de lámparas que usted fabrique modelo L1, donde cada una gasta 20 minutos, más la cantidad de lámparas modelo L2, que cada una gasta 30 minutos, no deben de exceder los 6000 minutos, porque eso es lo único que se tiene allí. Entonces eso que yo acabo de escribir, ¿cierto?, se escribía un modelo matemático de la siguiente manera. Voy a llamar aquí R1 o restricción número 1, ¿sí? Restricción número 1. Voy a colocar aquí restricciones, expresa pues como en R. Entonces se escribe de la siguiente manera: 20 minutos que me gasta fabricar una lámpara L1, pero yo no sé qué cantidad de lámparas voy a fabricar, entonces por eso lo representaría con la variable X, más, ¿sí?, 30 minutos que me gasta fabricar una lámpara L2, pero igual no sé qué cantidad de lámparas voy a fabricar, entonces colocaría 30Y. ¿Sí? Esto no debe superar los 6000 minutos,
Y ese, cuando yo expreso no debe superar los 6.000 minutos, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Qué símbolo matemático podemos utilizar para indicar de que no debe superar los 6.000 minutos? Menor o igual, profe, no. Eso, menor o igual. Correcto. Eso debe ser entonces menor o igual a 6.000. O sea, nos podemos gastar los 6.000 minutos o menos, pero no podemos sobrepasarnos. ¿Cierto? Entonces, por eso se llama eso restricción. ¿Cierto? Por eso es una restricción. Y la segunda restricción te estaría con el tiempo que tenemos para máquinas. Entonces, R2. ¿Sí? O restricción 2. Yo aquí voy a borrar estos iguales porque no serían iguales, sino como 2 puntos mejor. Porque si no, entonces quedaría como algo no comprensible allí. Entonces quedaría 30 por X, ¿cierto? Que es la cantidad de lámparas L1, más 10 por Y, que es la cantidad de lámparas L2, ¿cierto? No debe superar los 4.800 minutos. O sea, debe ser también menor o igual a 4.800 minutos. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra que nos plantea allí? No es cierto, porque el beneficio, por ejemplo, no va a ser una restricción. Eso no va a restringir el beneficio. Usted lo que quiere es maximizarlo. Entonces ya eso no se convierte en una restricción, sino que eso nos ayudó pues a plantear lo que es la función de objetivo. Tenía ahí un cuarto en el borrador haciendo tarea. Entonces estas serían esas dos restricciones. Y como les decía allá antes, siempre hay una restricción, o debe existir la restricción de no negatividad. ¿Sí? Y aquí la restricción, ¿cuál sería? Que si usted quiere ganar vendiendo lámparas, entonces ¿qué tiene que hacer? Fabricar lámparas, ¿cierto? Como mínimo, alguna de las dos. Entonces aquí tiene que, la restricción que haría es que X, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual que 0, pero también Y tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Sea que usted fabrique lámparas, una cantidad de lámparas L1, o fabrique una cantidad de lámparas L2, o fabrique todas dos, ¿sí? Pero lo que usted no puede hacer es que de pronto que quiere, como les decía yo, desfabrique, que le dé un número negativo. Entonces, ya tenemos nuestro problemita pues aquí, como con todo lo que él necesitaría para empezar a resolverlo. Tenemos nuestra tabla de doble entrada que nos ayuda entonces a interpretarlo. A partir de esa tabla entonces identificamos nuestras variables. Ya con las variables, entonces mire, escribimos la función objetivo, ¿cierto? Es la función de maximización. Y a partir de esas mismas variables de decisión escribimos nuestras restricciones. Listo, ahora ¿cómo lo resolvemos? Vamos a hacerlo aquí abajito. Eso que estoy aquí escribiendo, yo se lo voy a compartir a ustedes en un documento en PDF para que ustedes también lo puedan tener allí a la mano, ustedes sepan como el procedimiento que hemos estado haciendo. Listo, entonces para resolverlo vamos nosotros a empezar pues como con un modelo, una forma de solución gráfica, ¿sí? O llamado así, el método gráfico de un problema de programación lineal. Perdón, para el método gráfico entonces, como dice que es un problema de programación lineal, entonces estas restricciones las vamos a convertir nosotros en unas ecuaciones lineales, ¿sí? En unas ecuaciones lineales. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que aquí nosotros nuestra R1, ¿sí? La vamos a escribir ahora de esta manera. Se me olvida siempre, son dos punticos apenas. Va a ser de la siguiente manera: 20x más 30y, ¿cierto? En ese caso lo vamos a colocar es como igual a 6.000. Listo. Y como sabemos que al escribir de esa manera, que es una ecuación lineal o una función lineal, por ser una función lineal, entonces se va a dibujar, es una línea recta. Y en geometría euclidiana, en el colegio nos enseñaron a nosotros que para poder dibujar una línea recta necesitamos como mínimo 2 puntos,
O sea, si usted traza, voy a colocar aquí. Si usted coloca 2 puntos aquí, entonces esos son los puntos mínimos que necesitamos para trazar entonces una línea, porque usted los une y ya lo que tiene allí es una línea recta. Eso es lo mínimo que usted necesita para trazar una línea recta. Entonces, apoyados en ese teorema de geometría euclidiana, vamos nosotros entonces a encontrar 2 puntos aquí, ¿sí? Entonces, para resolverlo, para R1, entonces nosotros decimos lo siguiente. Hagamos un supuesto. Si la variable X es igual a 0, o sea, si usted no va a fabricar lámparas modelo L1, entonces las lámparas L2, ¿cuántas serían? La cantidad de lámparas L2, ¿cuántas serían? Listo, entonces, teniendo este supuesto, entonces vamos a llevarlo a nuestra ecuacióncita que tenemos acá, nuestra función. Entonces queda aquí, yo voy a hacer la primera muy larguita, entonces colocar aquí 20 por X, que hemos dicho que vale 0, más 30 por Y, que no sabemos cuánto es, va a ser igual a 6000. Aquí tenemos enseguida que 20 por 0 nos va a dar 0, ¿cierto? Se cancela y empezamos entonces a despejar nuestra Y acá. Entonces aquí nos quedaría Y va a ser igual entonces a 6000 dividido 30, ¿sí? Y por lo tanto entonces Y va a ser igual a ¿cuánto? ¿Sí? Aquí resolver entonces esa expresión. Entonces, ojo, aquí lo que estamos intentando aquí resolver es qué cantidad de lámparas L1 o L2 es la que queremos fabricar, ¿cierto? Con eso estamos encontrando estos 2 puntos. ¿Me colaboran aquí, por favor? 6000 dividido 30, 500. ¿Listo? Entonces cancelamos eso y nos va a dar 500. Bueno, aquí no entenderé lo siguiente, listo. 6000 entre 30. 6000 entre 30, sí. Da raro, ¿no? 200, profe, me da. 200, es correcto. Si es que te entendí, 500. 200, muy bien, gracias, Casi. Listo, entonces aquí lo que nos muestra lo siguiente es que si no fabrico lámparas L1, entonces tengo que fabricar 200 lámparas L2. Pero como les decía, eso es para nosotros encontrar un punto. Van a llamarlo eso como un P1, ¿cierto? ¿Sí? Y ese punto entonces va a decir lo siguiente, que si X vale 0, Y va a valer 200. Ahora, eso fue haciendo X igual a 0. Pero ¿qué pasa si Y es la que vale 0? O sea, si no vamos a fabricar lámparas L2. Entonces ya uno tomaría aquí la otra condición. Y es, si Y es igual a 0, entonces X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Sí? Nuestra misma ecuación. Lo voy a hacer aquí, esa primero lo voy a hacer larguita, pero la otra la vamos a resumir un poquito más. Entonces quedaría 20x, ¿cierto? Más 30 por 0, porque hemos dicho que Y vale 0, debe ser igual a 6000. Listo. Entonces 30 por 0 se cancelaría y entonces vamos a despejar X. El 20 está multiplicando, pasaría entonces a dividir. Entonces quedaría que X va a ser igual a 6000 dividido 20. ¿Y cuánto daría eso? 300, profe. Correcto, 300, ¿cierto? Entonces ya aquí estamos obteniendo también otro punto. Vamos a llamarlo entonces P2. Entonces cada restricción nos va a dar 2 puntos, ¿cierto? El primero que fue 0,200 y este va a ser 300,0. Recordemos que como son puntos, son parejas ordenadas y las parejas ordenadas siempre se escribe el eje horizontal o el eje de las abscisas, ¿cierto? Primero. Entonces por eso aquí coloqué primero fue la X, el verde que encontramos fue la X que fue de 300. Perdón, que fue de 300. Y ya entonces que habíamos dicho que era 0. Listo. Así como hicimos eso, entonces nos toca hacer ahora también lo de la restricción 2. ¿Qué dice acá? R2, ¿cierto? Nuestra restricción 2 es la siguiente. Vamos a moverla aquí un momentico, por favor. 30x más 10y igual entonces a 4800.
Y repetimos el procedimiento entonces, ahora acá. ¿Sí? Como también es una función lineal, entonces podemos decir, listo, si x es igual a 0, entonces y cuánto vale. Entonces ya sabemos aquí que si x vale 0, entonces nos va a quedar solamente esta expresión que está acá, 7. Casi aquí un poquito más cortita ya. 10y igual a 4800. Y por lo tanto entonces y va a ser igual a 4800 dividido 10. ¿Sí? Entonces cancelamos 0 con 0. Entonces 480 dividido 1, entonces nos va a dar 480. Entonces eso es otro punto. Como lo vamos enumerando, ¿cierto? P1, P2, entonces vamos a llevar un orden acá. Vamos entonces que ese es P3. ¿Sí? Y P3 nos dice lo siguiente entonces, que x, que cuando x vale 0, y nos va a dar 480. Ahora, si la condición es, si y es la que vale 0, entonces x, ¿cuánto nos va a dar? ¿Sí? En nuestra misma ecuación. Si y vale 0, entonces ¿cuánto valdría x? Entonces, mire, 10 por 0 daría 0, aquí se cancela, entonces quedaría apenas 30x va a ser igual a 4800. ¿Sí? Por lo tanto, entonces x va a ser igual a 4800 dividido 30. ¿Cuánto daría eso? 0 con 0 se cancelan, entonces 480 dividido 30. 160. 160, correcto. Y ya tenemos entonces el punto P4. Entonces P4 te va a ser igual a x vale 160 y y 0. Listo. Recuerda que acá nosotros habíamos hablado que tenemos unas restricciones de no negatividad. ¿Sí? Restricciones de negatividad. Pero aquí dice simplemente que x va a ser mayor o igual que 0 o que y puede ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Aquí no son ecuaciones como tal. Simplemente para indicarnos pues que debemos de fabricar uno u otro producto. ¿Sí? Entonces ya aquí entendemos pues cómo hacer ese proceso. Listo. Ya tenemos entonces nuestros puntos identificados. ¿Sí? Ahora lo que tenemos nosotros que hacer es estos mismos puntos llevarlos a un plano cartesiano. ¿Sí? Ubicarlos en un plano cartesiano. Y esa representación es la que nosotros vamos a encontrar allí, pues, o dentro de esa representación es donde vamos nosotros a encontrar esa área de región factible y las soluciones factibles a nuestro problema de programación lineal. ¿Sí? Y las soluciones factibles. Aquí yo vamos a tener una dificultad porque aquí tenemos entonces valores de 480 y de 160, ¿cierto? Ese es 200, 300, estos son valores cerrados, pero estos, por ejemplo, como estamos tratando con una cuadrícula, son valores un poquitico intermedios. Por ejemplo, 480 está entre 500 y 400, igual ese, entre 100 y 200. Entonces yo voy a hacer algo aquí, que no debería pues como de mostrarles o de hacerles, pero me voy a ayudar con algo. Estas ecuaciones las voy a graficar con una aplicación que la podemos tener instalada en nuestro computador o en el celular, o podemos trabajar así como yo la voy a utilizar desde la página web. Se llama GeoGebra. Si vamos a ingresar entonces a GeoGebra, y aquí entonces vamos a escribir nuestras restricciones. ¿Sí? Voy a mover eso un momento por acá. Nuestras restricciones, entonces tal como la tenemos nosotros aquí. La primera dice que es 20x más 30y. ¿Sí? Dice que debe ser menor o igual a 6000. Les mire que ahí nos está colorando entonces enseguida una región. Le damos un enter. Y la segunda dice que 30x más 10y menor o igual
Mire que aquí tenemos los símbolos enseguida, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el de menor o igual. Aquí tenemos. Debe ser menor o igual a 4800. Aquí yo lo voy a editar porque se me hizo esto acá. 30x más 10y menor o igual 4800. Listo. Y voy a dar entonces un enter. Entonces miren que cada región me la coloco entonces con un color diferente. Entonces vamos un momentico aquí a reducir para que podamos entonces tener una imagen más clara pues como es. Entonces miren, eso nos está mostrando lo siguiente, y es que para la primera restricción nos las colocó en morado, ¿cierto? Entonces la restricción se comporta entonces desde esta línea que tenemos nosotros aquí hacia abajo, ¿sí? Y en verde claro tenemos entonces nosotros la restricción 2, está representada. O sea, todos estos puntos que están acá satisfacen a esa restricción 2. O sea, yo puedo coger entonces, por ejemplo, este punto que está aquí, lo voy a marcar aquí, por ejemplo, este. ¿Sí? Ese punto básicamente es, mire, 50 en X, 250 en Y. ¿Sí? 50 en X y 250 en Y. Ese punto satisface, por ejemplo, la restricción número 2, ¿cierto? Pero este punto está por fuera del área de la restricción número 1, o sea, por fuera del área morada. Entonces, ese punto no me satisface la área morada. A mí me interesan son los puntos, ¿sí? Los puntos donde se puedan satisfacer tanto la restricción 1 como la restricción 2, ¿sí? Y obviamente que ninguno de los puntos sea negativo. O sea, yo esta superficie que está por acá no la analizo. ¿Por qué? Porque aquí tengo X negativo, ¿cierto? Hacia acá tampoco la analizo porque aquí tengo entonces Y negativo. O hacia este lado tampoco la analizo porque tengo tanto las X como las Y negativas, ¿cierto? Entonces me interesa solamente lo que está en el primer cuadrante, en esa parte de acá, ¿sí? Entonces yo voy a recortarme un poco aquí la imagen de lo que realmente entonces a mí me serviría. A mí no, a nosotros, disculpen, a nosotros nos serviría. Vamos ya entonces a la página que tenemos acá. Listo, entonces les decía, esa es nuestra representación gráfica pues de los puntos. Y miren que aquí coincide esto con lo que nosotros encontramos acá, ¿sí? Aquí tenemos por ejemplo un punto, vamos a buscar aquí en la gráfica, el punto 1, mire, P1 dice que cuando X vale 0, Y vale 200. Es que si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, aquí nos dice nuestra gráfica, ¿sí? Mire, ese es el eje X, ese es el eje Y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces cuando X vale 0, Y vale 200. Mire, aquí está el puntico. Este que voy a colocar aquí enseguida con rojo, eso es P1. ¿Sí? El punto 2, miren, aquí nos dice que X vale 300 cuando Y vale 0. Si lo buscamos nosotros en nuestro plano, en nuestra gráfica, miren, aquí está. El eje Y es este, aquí está en 0, 300 entonces en X. Ese es P2. ¿Sí? Y como me lo corro a la derecha, para la izquierda, qué pena. ¿Cómo? Un chico, estoy copiando, entonces voy ya. un chico para acá. Le hizo duda, que pendiente aquí. Así un momentico, un momento. Tranquilo.
Listo, me avisa cuando... Ya podemos seguir con la parte donde estaba ahora señalando tranquilamente. Listo, va. Entonces, mira, Vale. les estoy indicando, con gusto va. Entonces, les estoy indicando entonces, por ejemplo, cómo entonces estamos nosotros identificando los puntos que habíamos ya nosotros encontrado en la gráfica que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos entonces el punto 2, ¿cierto? Que es cuando x vale 300, y vale 0. Y miren que efectivamente corresponde entonces que con esos dos puntos, pues ahí trazamos una línea, y esta, la superficie que queda hacia abajo, es lo que llama entonces el área factible para esa restricción 1. Yo voy a colocar aquí que esa es, esa línea que estoy marcando aquí, esa es R1, ¿sí? Nuestra restricción 1. Ahora necesitamos nosotros es, voy a colocar aquí con morado, con el mismo color. Listo. Ahora entonces necesitamos, pues verifiquemos entonces R2, perdón, la restricción 2. Entonces mire el punto 3, P3 dice que cuando x vale 0, y vale 480, ¿cierto? Ah, la copié mal, porque la corté en 300. Me devuelve aquí a GeoGebra, porque GeoGebra me va a permitir entonces mostrarles ese valor que les estoy indicando. Miren que decía que cuando y vale 0, cuando x vale 0, y vale 480, pasa aquí. Entonces voy a ampliarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Voy a mover aquí entonces un poco. Lo que pasa es que si me la llevo la imagen hacia a la aplicación, al tablero allá, entonces no voy a poder entonces observarlo todo. Pero efectivamente, mira aquí tengo ya. La línea pasa por 480, ¿cierto? Aquí está. Que es el punto entonces que les estaba mostrando yo ahorita. Aquí lo que no me lo muestra porque yo corté la imagen, entonces el 480 me da muy alto, ¿sí? Por eso no puedo como mostrar aquí esa gráfica, este punto, perdón. Pero sí les puedo mostrar este punto, miren, el punto 4 dice que cuando x vale 160, y vale 0. Y efectivamente, mira, aquí está 50, 100, 150, 200, y aquí se la cuadrita, la cuadrícula de el punto P4. ¿Sí? Y esta línea, que voy a colocar entonces aquí, demarcada pues con ese azul, es lo que me comprendería a mí la restricción número 2, ¿cierto? Esa es la restricción número 2. Ahora, ¿cuál o qué es lo que yo llamo entonces área de región factible? Esa superficie, como les decía, donde las dos se cruzan. Miren, este espacio que está aquí, ¿sí? Es entonces donde ellas se cruzan. Lo voy a entonces a marcar aquí con amarillo para identificarlo bien. Esta figura que se forma aquí, no siempre se forma de la misma manera. Eso depende pues como de las restricciones. Esto que está aquí dentro de esa área amarilla es lo que llamaríamos entonces factible, ¿cierto? Ese es el área factible. ¿Qué quiere decir entonces eso de área factible? Que cualquier punto que nosotros cojamos de aquí, dentro de esa área factible, satisface la restricción 2, la restricción 1 y tendría coherencia con la función objetivo, ¿sí? Si escogemos otro punto que esté por fuera de estas restricciones, de esa área de región factible, posiblemente entonces nos va a fallar, ¿sí? Nos va a fallar entonces las restricciones. Supongamos que escogemos este punto, lo voy a colocar aquí entonces en negro, este punto de aquí. Mire que ese punto de aquí lo voy a llevar acá, voy a llamar entonces P5, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores de P5? Mire, en X vale 50, ¿cierto? Y en Y vale 250. Entonces 50, 250. ¿Cierto? Recordemos que como es pareja ordenada, esto es X y esto es Y. Y que para nosotros X y Y sería la cantidad de lámparas L1 y cantidad de lámparas L2. Entonces ahora vamos a comprobar las restricciones.
porque es que hoy sí estoy escribiendo más feo de lo normal. Sí, vamos entonces a comprobar nuestras restricciones. Ojo, como les decía, tenemos entonces un punto 5, ¿cierto? Un P5 que es 50,250. Bueno, yo le digo coma y escribo punto y coma, ¿sí? Y nuestra restricción, por ejemplo, voy a tomar otra vez R1, nos dice lo siguiente. Acá, mira, acá tenemos 20x más 30y debe ser menor o igual a 6000, ¿cierto? Creo que siempre se expresa x como menor o igual. Entonces tenemos 20x más 30y debe ser menor o igual a 6000. Si estos valores, que son x y y, los reemplazamos en esta función, nos debe dar menores o iguales a 6000, ¿sí? Y miremos entonces, a ver, tendremos entonces 20 por 50 más 30 por 250, ¿sí? Eso debe ser igual, menor o igual a 6000. ¿Cuánto daría esa expresión? Qué pena, Caterina, te escuché bien. 20 por... Exacto. 20 por 50 nos daría, entonces aquí ya tendríamos, mire, 1000, ¿cierto? Más 30 por 250 nos va a dar 7500, ¿cierto? Y eso es mentiras, que es menor o igual, ¿sí? Menor o igual a 6000, porque ya sabemos entonces de una que nos va a dar entonces 8500. Entonces por eso no todo lo que nosotros nos cobre acá es factible, ¿no? Lo que sí es factible entonces es donde se crucen las dos superficies, este espacio para acá, ¿sí? Entonces ya uno podría decir, listo, ese P5, perdón, yo entonces podría indicar aquí que no es factible, ¿sí? No hace parte de esa área de región factible. Ahora vamos a escoger entonces otro punto que sí esté dentro de esa área, supongamos este que esté aquí, ¿sí? P6. Vamos a analizarlo entonces. Y miren que P6 dice que es 50-50, ¿cierto? Pero también podemos escoger otro punto, por ejemplo, este que es acá, P7, ¿sí? Y ese punto básicamente es 100 en X, 100 en Y. La pregunta aquí es, bueno, si ya son factibles, entonces, ¿cuál de esos dos puntos daría mayor rentabilidad? ¿Sí? Daría mayor utilidad. Para determinar entonces el beneficio, lo que nosotros hacemos entonces es evaluarla en la función objetivo, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Listo, entonces vamos a revisar nuestra función objetivo, ¿cierto? Pero ¿dónde la vamos a revisar? En la región factible. Listo. En esa región factible entonces nosotros vamos a revisar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar entonces esos puntos que marcamos ahorita, 50-50, 100-100, a ver entonces cuál de los dos daría más rentabilidad. Y podemos entonces allá empezar a armar cualquier cantidad de puntos, ¿cierto? Cualquier cantidad de puntos. Y mira entonces cuál es el que obtendríamos nosotros mayor beneficio. Yo voy a mostrar la gráfica y les voy a indicar aquí algo, les voy a preguntar algo. Dentro de esa región, ¿cuál creerían ustedes que sería el punto en que nos podría dar más beneficio? Este punto de aquí que yo he marcado como P6, este punto P7 o algún otro punto que ustedes
logro identificar allí. Les voy a enviar la imagen para que la puedan observar mejor y me indican entonces. Ahí la tenemos. Analizamos solamente lo que yo estoy mostrando, P6 y P7, o podemos analizar otro punto a ver si de pronto ustedes. La idea es siempre maximizar que el resultado al final sea el mayor. Esto como el área factible es P6 y P7, que es mayor que el Listo, pero vuelve, mire aquí lo que nos pasa. Si el punto es este, por ejemplo, miren aquí, yo aquí lo estoy colocando 50-50, o sea, 50 en X, 50 en Y. Aquí, por ejemplo, estoy colocando 100 en X y 100 en Y. Pero este punto aquí, por ejemplo, es 50 en X y 150 en Y. ¿Cierto? O puede ser lo siguiente. Me voy a sacar, por ejemplo, y coloco este punto de aquí, 100 en X y 50 en Y, porque sé que las lámparas L1, que X se inventa la cantidad de lámparas L1, las lámparas L1 son las que me dan mayor rentabilidad, ¿cierto? Porque con cada lámpara me ganó 15 euros. Entonces sería interesante de pronto fabricar mayor cantidad de lámparas L1, ¿cierto? Y no tantas lámparas L2, por ejemplo, digo yo acá, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, listo, como estas son las que me van a dar mayor rentabilidad, entonces yo podría irme aquí al extremo a ver si de pronto por acá estas son las que me resolverían pues a mí mi problema. Me ayudaría entonces a ganar a tener mayor beneficio, ¿cierto? Pero mira que aquí entonces empieza a llenarse uno cualquier cantidad de puntos de estos, cualquier punto de estos es factible. Pero tenemos nosotros una meta, ¿cierto? Tenemos un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Maximizar, ¿cierto? Maximizar el beneficio, ¿sí? Y entonces uno cuando empieza a buscar aquí, uno se da cuenta entonces que toda esta área de región factible, cualquier punto de ellas es funcional. Pero posiblemente no es el de máximo beneficio, ¿sí? Y aquí, para uno empezar a revisar punto por punto, aquí los puntos son infinitos. ¿Sí? Aquí los puntos son infinitos. Entonces no podemos tener nosotros de forma así al azar empezar a revisarlos. Entonces tenemos que buscar entonces una estrategia. Entonces la programación lineal nos permite entonces a nosotros encontrar algo. Y es que nosotros podemos entonces trazar líneas horizontales, líneas oblicuas aquí dentro de nuestro plano, que nos muestren como puntos de intersección. Pero esta misma gráfica nos está mostrando entonces esos puntos de intersección. Yo se los voy a marcar entonces por aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, este, por ejemplo, está muy grande. Ese es un punto de intersección. ¿Sí? SP1. Aquí se intersecta, por ejemplo, tanto el eje, la línea R1, ¿cierto? Como la línea R2, y está dentro del área. Y está justo en el vértice, ¿cierto? En el eje Y. Tenemos también este punto de intersección acá, este extremo, ¿sí? Y también tenemos este otro punto de intersección acá. Entonces, estos puntos de intersección son los que uno iniciaría pues como analizando. Ahora no se deja mover aquí. ¿Sí? Entonces ya nosotros conocemos, por ejemplo, conocemos el punto P1, ¿cierto? Que es 0 en X, 200 en Y. Conocemos el punto P4, ¿sí? Que es 160 en Y, perdón, 160 en X, 0 en Y. Y este punto, pero como tenemos usando entonces una cuadrícula aquí, que no sabemos entonces cuánto va cada uno, vamos a devolverlo entonces, y aquí yo lo voy a llamar entonces ese como bueno, vamos en P7, como un P8, ¿cierto?
Y ese punto P8, ¿cuál es? GeoGebra nos puede determinar a nosotros con facilidad cuál es ese punto, porque uno aquí entonces puede ampliar, ¿sí? Y vamos a ver si nos muestra, aquí hicimos como mayor o igual, entonces no nos muestra tanto como restricciones, perdón, no nos muestra como los puntos de corte, los puntos de corte. Vamos entonces a ampliar aquí. Mire, ese punto aquí se nos está dibujando mejor. Mire, si, no sé si se alcanza a ver aquí el número 120 en X, ¿sí? Es 120 en X y 120 en Y, ¿sí? 120 en X y 120 en Y. No sé si alcanzan a ver aquí el 120 aquí abajito y el 120 acá también. Entonces ese valor me lo voy a llevar entonces acá. Entonces que P8 es igual entonces a 120, 120. ¿Sí? Entonces esos puntos son los que yo voy a antes analizar acá con lo que he dicho. Un momentico, yo voy a hacer algo acá. Voy a capturar la función objetivo que tenemos aquí para no estar saltando tanto. Y voy a tomar entonces una captura de los puntos. Bueno, Rubén también las tenía por acá ahorita. Listo, entonces yo voy a analizar primero, o vamos nosotros a analizar primero, el punto 1. Sí, vamos para revisar, te vamos a revisar entonces el punto número 1. El punto número 1 sabemos entonces que es, porque está dentro de esa área de región factible, es 0,200, ¿cierto? ¿Sí? Y sabemos que nuestro Z máximo lo tenemos acá, que es 15x más 10y, ¿cierto? Ahora tenemos nuestra función. Entonces vamos a revisar cuánto sería la utilidad o el beneficio para en este punto. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Listo, si x vale 0, entonces ¿qué hay aquí? 15 por 0 más 200, lo coloco al revés, 10 por 200, que y vale 200. ¿Cuánto nos va a dar eso entonces? $100 por 200 serían 20.000, ¿cierto? Hay que tener entonces un beneficio de 20.000. Ese es el beneficio que tenemos entonces con el punto 1. ¿Sí? Ahora, el otro punto que nos mostraba ya, que podríamos nosotros analizar, es el punto P4. ¿Sí? P4 nos dice a nosotros que es, un momento, yo lo busco acá, 160 en X, 0 en Y. Entonces, otra vez lo reemplazamos. Bueno, si es 15 la utilidad por cada lámpara modelo L1 y son 160 lámparas, más, uy, qué pena aquí se dan cuenta, yo creo que 10Y, aquí creo que fue 100Y. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí el error que cometí, yo creo que le cambié ese 10 por 100. Aquí disculpas en esa partecita, vamos a corregir, es 10 por 200, entonces la utilidad sería, o el beneficio sería entonces de 2000 solamente. Ahora sí, acá 15, que es la utilidad por cada lámpara L1, 160 lámparas que se van a fabricar, más 10 por 0, porque aquí estamos indicando ese punto, dice que entonces que no fabriquemos lámparas modelo L2. Entonces 15 por 160, ¿cuánto nos daría? $2.400.
Gracias, Katia. 2400. Eso es. Entonces mira aquí. Ya tenemos entonces, esta sería como la mejor decisión, ¿cierto? Fabricar 160 lámparas L1 y no fabricar lámparas L2. ¿Por qué? Porque eso entonces nos va a dar una rentabilidad de 2400, a diferencia de estas, ¿cierto? A diferencia de estas, que nos da 2000. Pero yo le había mostrado a ustedes allá otros puntos. Por ejemplo, yo había denotado el punto P6, que era 50-50, ¿cierto? Y el punto P7, ¿sí?, que era 100-100. Vamos a mirar entonces a ver cómo se comportaría entre esos puntos. Entonces tendríamos 15 por 50, perdón, más 10 por 50. ¿Cuánto nos daría aquí? Se nos daría entonces, bueno, 15 por 50 más 100 por 50, 10 por 50, pero tengo ese 100 en la boca, 1250, ¿cierto? O sea que ese punto, pues, a pesar de estar en la región factible, no es el de mayor rentabilidad, igual que este, por ejemplo, está dentro de la región factible, pero no nos da la mayor rentabilidad. Compruebo entonces ahora con ese, con 100. Tenemos aquí, mire, 15 por 100 más 10 por 100. ¿Cuánto daría este? ¿Cuánto es el total? Es que no alcanzo a escuchar bien. 2500. Muy bien, gracias. Entonces miren que este punto, ¿sí?, este punto nos da mayor rentabilidad que todos los anteriores. Entonces, listo, entonces fabriquemos 100 lámparas de esta y siempre 100 lámparas de esta. Pero nosotros, recuerden que ahorita encontramos un punto P8, ¿cierto? Que es un punto de intersección. Y ese punto P8 es 120, 120, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo acá, ¿sí? P8 dice que es 120 lámparas L1 y 120 lámparas L2, ¿sí? Entonces sería 15 por 120 más 10 por 120. $3000. Y ese nos va a tener una rentabilidad o una utilidad de 3000, superando todas las anteriores, ¿cierto? Ahora, cualquier otra combinación que nosotros hagamos acá dentro de esa área, ¿sí?, cualquier combinación que hagamos dentro de esa área no nos va a superar la que ya ensayamos. Porque, por ejemplo, mire, ese punto está por debajo de este que yo mencioné aquí, que lo marqué pero que no indiqué nada de él, ¿cierto? Ese punto que estoy enseñando aquí en este momento. Este es 50-100. Si lo hacemos aquí rápidamente, aquí con su calculadora, Katia, vamos a enseñarlo aquí enseguida. Me calculadora, por favor. 50 por 15 más 750. exacto, más 10 por 150 más 1500. 750 más 1500. 2250. Es correcto, excelente. Mire que este punto está más alto que este. Entonces uno diría, bueno, será gente de este mayor, dame la rentabilidad. Y miren que no. Este punto que está aquí es el punto como clave, ¿cierto?, a nuestra situación. Y ese es el que entonces nos brinda el mayor beneficio, ¿sí? Entonces ya encontramos que ese es el punto que nos daría entonces el mayor beneficio. 120, ¿cierto?, en X, 120 en Y. Ahora, ¿será que ese punto sí cumple las restricciones? O sea, no superar los 6000 minutos de fabricación de trabajo manual y los 4800 de trabajo de máquina. Entonces, vamos a comprobarlo ahora, ese mismo punto con las restricciones. Listo. Entonces tenemos que R1 nos dice lo siguiente. Tengo por acá
sacar la captura, y para podernos acordar aquí un momento. R1 decía lo siguiente: 20x más 30y debe ser menor o igual a 6000, ¿cierto? Pero ya sabemos nosotros que, bueno, vamos a colocar aquí con P8, ¿cierto? Sabemos por ejemplo que P8 es 120, 120, o sea, X vale 120 y Y vale 120, entonces nos quedaría lo siguiente: 20 por 120 más 30 por 120 menor o igual a 6000, ¿cuánto daría? Daría exactico los 6000, ¿cierto? Correcto. Entonces mire que, 6.000. eso es. Entonces mire que estos puntos no sobrepasan la cantidad de trabajo manual o el tiempo de trabajo manual que tenemos disponible, ¿cierto? Daría exactico. Ahora R2, ¿sí? R2, la restricción 2 nos dice entonces que es 30x más 10y debe ser menor o igual a 4800. Sabemos entonces en ese caso porque estamos analizando el punto P8 que es X 120 y Y también 120. Entonces quedaría 30 por 120 más 10 por 120 debe ser menor o igual a 4800. Y da exactamente 4800. ¿Sí? Entonces ese punto P8, mire, cumple la restricción, ¿cierto? 1 cumple la restricción 2 y es el que nos da el mayor beneficio, ¿sí? Y el que nos da el mayor beneficio. Estos otros puntos que nosotros encontramos aquí también cumplirían las restricciones, ¿sí? Todos estos puntos cumplirían las restricciones, pero no son los puntos que obtenemos nosotros el mayor beneficio. Entonces ya, sabiendo entonces nosotros que cumple las restricciones y es el de mayor beneficio, ese sería entonces nuestra solución al problema, ¿cierto? La respuesta. Entonces sería fabricar, ¿cierto? 120, voy a colocar muy cortico, 120 L1 y 120 L2. O sea, hay que fabricar 120 lámparas L1 y fabricar 120 lámparas L2. Con eso garantizamos nosotros el mayor beneficio en nuestro problema. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué ejercicio de largo? No, lo que pasa es que como se les estaba explicando antes lo hicimos, pero no, ya los próximos vamos a ser un poquito más corticos para ser más concretos. Pero sí, de todas maneras siempre hay que hacer un cierto procedimiento. Bien, listo. Entonces no tenemos duda. Se van subiendo medidas de que uno va haciendo los ejercicios. Claro, claro que sí. Listo. Listo, entonces la propuesta es la siguiente. Como tenemos entonces una guía que tiene más ejercicios, la idea es que ustedes entonces en esta semana practiquen con otros y los compartamos entonces la siguiente clase. ¿Sí? Yo les voy a mandar entonces este documento también ahí en la plataforma en PDF para que ustedes entonces tengan ahí como practicar. Bueno, señoritos y señoritas, un placer entonces. Yo termino de copiar una cosita acá. Claro que Dando la sí. atención. Claro que sí, Duan.
Listo, profe. Ok, bueno, entonces no siendo más, nos encontramos entonces el próximo martes. Teniendo pendiente entonces lo del lunes, ¿cierto? Definirlo, pues yo les estoy comentando a ustedes a ver si ustedes sí tienen pues como el espacio disponible. O hagámoslo claro, qué hora nos sirve y entonces, y me confirman luego si sí o si no podríamos. El lunes a qué hora, 7 de la noche o 8 de la noche. Listo, profe, quedamos pendientes entonces. Ok, bueno pues, quedamos así entonces. Buen resto de noche Mañana. para todos. Mañana a todos. Gracias. Mañana.